Bueno, primero antes de empezar, una cosa importante. Aquí yo puse principincialismo, este personalismo, obviamente, si son exponentes del personalismo, por si te confundiste con eso, para que lo tengas presente, ¿sí o no? Bueno, esto es personalismo y esto es personalismo. Bueno, y ahora sí. Entonces yo dije, del personalismo hay que saber estas cinco cosas. Autores, ya lo dijimos. Jerarquía de principios, ya lo dijimos. Autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Dimos un caso clínico, ¿sí o no? Eh, clásico paciente que rechaza la diálisis. Bien, después vamos a hablar un poco sobre los dilemas aquí. Nos quedó definir competente, que lo vamos a hacer ahora. Y ahora, puntos clave, corrientes que lo influenciaron y principios del personalismo es lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? Esto lo voy a decir en unos minutitos más. Corrientes que lo influenciaron también. Vamos con esto, muy importante. Y yo aquí marqué totalidad o terapéutico, que es de todos los que hay que saber, yo creo que el más importante y el que hay que saber definir. Entonces, otra manera de llamarlos es modelos que influenciaron el personalismo, ¿ok? O sea, en la prueba te pueden preguntar, ¿cuáles son los modelos que influenciaron el personalismo? O te pueden preguntar, ¿cuáles son los pilares del personalismo o los principios del personalismo? ¿Ok? Son cuatro. El más importante es este es el que me voy a tener a definir bien, pero igual vamos a explicarlo todo un poquito según este apunte. Principio de la vida física. En primer lugar, asocia el principio de la no maleficencia. Cada uno de estos va a estar relacionado con una de, al fin y al cabo, de los principios básicos, autonomía, etcétera. Entonces, el principio de la vida física está relacionado con la no maleficencia. ¿Bien? No maleficencia. Principio de la vida física, no maleficencia. Vamos a poner otro colorcito. No maleficencia. Bien. Entonces, básicamente, queremos decir con el principio de la vida física, bueno, la vida humana es el bien básico, ¿ok? La vida humana es el bien básico que debe protegerse antes que cualquier otro. Antes que cualquier otro bien, la vida humana es el bien que hay que proteger. Y ningún beneficio justifica quitar o dañar una vida humana inocente, ¿ok? Vuelvo al ejemplo del tren, ¿ok? En este caso, nada justifica dañar una vida inocente. Por ejemplo, no se puede provocar la muerte de un paciente para evitarle el sufrimiento. Primero está proteger la vida, ¿ok? Entonces es el principio de la vida física. Como se ve, ya entra en conflicto con otras cosas, ¿sí o no? Porque hay pacientes que después vamos a hablar de la eutanasia y todo eso. Hay pacientes que quizá quieren morir para evitar el sufrimiento. Bueno, este principio diría justamente que no se puede provocar la muerte para evitar el sufrimiento. Después, son muy importantes estos principios, ¿ok? Hay que saber. Pero sobre todo este. Pero bueno. El segundo principio es la subsidiariedad y solidaridad, que básicamente dice que debemos ayudar a las personas cuando lo necesitan, especialmente a las más vulnerables, pero sin reemplazar innecesariamente su capacidad de actuar por sí mismas. ¿Se entiende? O sea, las tenemos que ayudar, sobre todo a las más vulnerables, pero sin dejar de hacerlas a ellas decidir, ¿ok? O actuar por sí mismas. Como por ejemplo, un médico debe acompañar y ayudar al paciente a decidir, no decidir todo por él, si puede hacerlo por sí mismo el paciente, ¿ok? Y este principio está muy ligado, a ver, está muy ligado a la justicia, ¿ok? Aunque parezca que no tengan tan relación, es muy importante y me voy a detener aquí a explicar, porque también es pregunta de prueba. Justicia. Nosotros, bueno, tenemos estos cuatro principios: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, ¿sí o no? Justicia es uno que pueden pedir en una pregunta de prueba, ¿ok? Justicia. Aprovecho ahora, aunque después vamos a hablar de los cuatro un poquito, pero aprovecho de definirlo. La justicia es repartir los bienes, eh, y lo voy a poner mal primero, de manera equivalente. ¿Pero es equivalente? No, porque hay algunos que van a necesitar más recursos que otros, entonces es equitativa. Equitativa, esa es la palabra clave de la definición, ¿ok? ¿Y por qué lo menciono ahora? Porque la subsidiariedad y solidaridad tienen dos palabras, y cada una significa algo que nos va a llevar hacia la justicia. Cuando pensamos en subsidiariedad, estamos pensando en debo ayudar, pero sin quitarle innecesariamente su capacidad de actuar, ¿ok? Eso es subsidiariedad, sin quitarle su capacidad de actuar. Y ahora piensa en solidaridad, que significa debo ayudar al que esté sufriendo. Entonces, debo ayudar al que esté sufriendo sin quitarle su capacidad de actuar. Cuando llevas eso a la sociedad, al final lo que terminas diciendo es los recursos de salud deben orientarse principalmente a quienes más lo necesitan, ¿ok? Y eso ya es justicia. Por ejemplo, si tienes una sola cama, que es el ejemplo que vamos a reutilizar en bioética, si tienes solamente una cama en UCI y dos pacientes, la solidaridad te impulsa a preocuparte por ambos, ¿sí o no? Pero la justicia te obliga a distribuir ese recurso de manera correcta, y ahí aparecen juntos. Por eso algunos autores dicen que la solidaridad es como el rostro humano de la justicia, ¿no? Eso si te llegan a preguntar en un examen, se puede poner, se relaciona con la justicia porque busca que las personas reciban la ayuda y los recursos que necesitan, especialmente las más vulnerables.
¿ok? La solidaridad motiva la ayuda y la justicia y asegura que esa ayuda se distribuya de una manera equitativa. Eh, Bien, perfecto. Entonces ahora seguimos con el tercero, que es, según yo, el más importante y por lo que he visto, para los profesores también. Así que lo vamos a definir bien, ¿ok? Totalidad o terapéutico. ¿Qué significa esto? La idea central es muy simple. Una parte del cuerpo puede sacrificarse, o supongamos un brazo, ya. Una parte del cuerpo puede sacrificarse o modificarse si eso es necesario para el bien integral de toda la persona, ¿ok? Se llama totalidad porque considera el organismo como una unidad, el cuerpo entero. Y las partes existen para el bien del todo. Un ejemplo clásico, amputar una pierna con gangrena para salvar la vida de un paciente. O extirpar un apéndice inflamado, ¿cierto? Le está quitando una parte del cuerpo. O expandir, o bueno, o realizar una mastectomía, por ejemplo, por cáncer. Lo que justifica la intervención no es eliminar una parte por conveniencia, sino proteger la salud de la persona, ¿ok? Considerando su totalidad. Entonces, para que una intervención sea moralmente lícita, según este principio suelen mencionarse las siguientes condiciones que voy a decir ahora, que forman parte del totalidad terapéutico. O sea, este tiene una desglose. Son estas cuatro, ¿ok? La primera es validez científica. Después lo voy a poner mejor, ¿ok? Aquí es para que visualmente veamos que la primera es validez científica, la segunda, proporcionalidad terapéutica, la tercera, consentimiento informado, y la cuarta, justicia distributiva. Entonces ahora lo escribo mejor, ¿sí o no? Totalidad o terapéutica. Primero, validez científica. O sea, debe estar respaldado por evidencia científica razonable. No basta con una creencia o una práctica sin fundamento para llegar y sacarle una extremidad, por ejemplo. La segunda es proporcionalidad terapéutica. Proporcionalidad terapéutica. Y yo ya he visto que preguntan en una prueba, ¿qué es la proporcionalidad terapéutica? ¿Ok? Entonces esa la voy a definir. Y es la validez científica, ya la definimos en el primer video, igual después vamos a hacer un repaso de estas cosas, pero vamos. Proporcionalidad terapéutica, los beneficios esperados deben superar los riesgos y daños. O sea, riesgo-beneficio. Literal, la prueba pueden preguntar. Proporcionalidad terapéutica, definir. Bien. Vamos a decir, ¿es un pilar, cierto? ¿O es un fundamento de la totalidad o terapéutico que a la vez viene de los principios del personalismo o los pilares, ¿cierto? Y bueno, ahí está definido. En tercer lugar, consentimiento informado. Este lo voy a poner arriba. Después vamos a ver por qué. Consentimiento informado. O sea, el paciente, voy a definir todas. El paciente debe conocer y aceptar la intervención libremente. ¿Ok? ¿Con qué principio se relaciona esto? Con autonomía, ¿no? Bien. En la proporcionalidad terapéutica, ¿con qué principio se habla? De beneficencia y no maleficencia. Por eso es proporcionalidad terapéutica. Y por último, justicia distributiva. Que bueno, ya creo que ya estás entrenado para saber lo que es justicia y lo que es distributiva, según Diego Gracia, ¿sí o no? Entonces deben considerarse los recursos disponibles y el acceso equitativo, otra vez sale esta palabra, equitativo, a las prestaciones sanitarias. Equitativo. Bien. Y validez científica. Esta la dejo porque me van a preguntar, ¿qué tiene que tener algo para tener validez científica? Aquí, aprovecho de mencionarlo. Bueno, la validez científica habla netamente de que tiene metodología impecable, que responde a una pregunta relevante, que produce conocimiento valioso. Eso es validez científica, ¿ok? O sea, es netamente científico. Lo que me van a preguntar en la prueba, aprovechando, van a preguntar, eh, ¿por qué una investigación buena no necesariamente es ética? Lo van a preguntar así o de alguna otra manera, pero este va a ser más o menos el concepto. Punto uno, primero, si no es replicable por ser poco ética, no es una investigación completamente buena, válida. ¿Cierto? Ese es el punto uno que hay que saber. O sea, eso es lo primero. Por ejemplo, torturar personas para descubrir algo. Después, si alguien quiere replicar ese estudio o escalarlo, no va a poder, porque es poco ético. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que pasó con los experimentos de los campos de concentración? Muchos de esos no tienen una buena validez científica porque no se pueden replicar o escalar. ¿Sí o no? Bueno, ese es el punto uno que hay que saber. Pero más allá de eso, lo que nosotros tenemos que considerar y que lo que hay que responder es, esta es la palabra clave, comité de ética. Entonces, lo que yo voy a decir es, para que una investigación sea ética,
¿ok? O válida, ¿cierto? O realizable, el comité de ética, ¿ok? Frase importante para responder esta pregunta, debe verificar dos cosas. Uno, que el estudio tenga validez científica, que es lo que dijimos, validez científica, esta es solo una patita. Dos, dos, que cumpla con los requisitos éticos necesarios. ¿Cuáles son los requisitos éticos necesarios? O sea, esa es la respuesta completa. ¿Cuáles son los requisitos? Lo dijimos en el video uno, que eran estos 8, ¿ok? Puedes volver al video uno, pero igual aquí lo repito. Acuerda que hicimos toda una memotecnia alrededor de todo esto para mencionarlos, pero básicamente son valor social, validez científica, que bueno, está metido también en el listado, selección justa de los sujetos, sociedad con la comunidad, tasa de riesgo-beneficio, consentimiento informado, respeto a los sujetos de investigación, revisión independientemente de los protocolos. Ok, entonces tengo que saberme esos 8 puntos porque para responder esta pregunta, que seguro que la ponen en tu prueba, en la prueba, ¿por qué investigación buena no necesariamente es ética o no necesariamente... ¿Bien? Primero, no es escalable si es que no es replicable, ¿cierto? Por ser poco ética. Y después, además, el comité de ética debe verificar dos cosas. Primero, que el estudio tenga validez científica, que ya dijimos, o sea, que la metodología esté buena, etcétera, que tenga un buen intervalo de confianza, etcétera. Esto es totalmente científico. Y más dos, que cumpla los 8 requisitos que acabo de mencionar. Entonces, ahora ya tenemos definido lo que es la totalidad terapéutica, ¿cierto? Y dijimos cuáles son sus cuatro parámetros, ¿ok? Bueno, y el último es justicia distributiva, ¿cierto? Que deben reconocerse. Ahora, esto se parece mucho, pero de manera opuesta a otra cosa. Entonces vamos a hacer un contraste de totalidad terapéutica con medicina del deseo. Tu libertad termina cuando empieza la del otro. ¿Qué decía la medicina del deseo? Que si llegaba un paciente, lo voy a poner aquí. Medicina del deseo versus totalidad o terapéutica. La medicina del deseo decía que mientras no dañe a nadie, el paciente puede hacerse lo que quiera en el cuerpo, como por ejemplo operarse la nariz. ¿Sí o no? Eh, y la totalidad o terapéutico dice todo lo contrario. O sea, es importante saber la diferencia porque ética del deseo dice, en esencia, que una acción es buena porque satisface un deseo o una preferencia de la persona. Lo importante es que el individuo puede hacer lo que quiere hacer. La autonomía ocupa el lugar central aquí, en la medicina del deseo. Insisto, por ejemplo, si una persona quiere amputarse esto es muy exagerado, quiere amputarse una pierna sana porque siente que no le pertenece, la ética del deseo tendería a darle peso a ese deseo. La pregunta principal sería, ¿qué quiere el paciente? Ahí vemos que es exagerado, ¿no? En la cirugía estética eso es un poco más razonable de dejar pasar esta medicina del deseo o aceptarla. Bueno, el principio de la totalidad terapéutico, que es propio del personalismo, ¿cierto? Que ya vimos, ¿sí? Parte de la idea distinta. El cuerpo tiene un valor propio y sus partes existen para el bien de toda persona. O sea, por eso una intervención sobre el cuerpo solo se justifica si busca el beneficio terapéutico real. Entonces, en el mismo ejemplo de la pierna, la pregunta principal sería, ¿es beneficio? O sea, ¿esto beneficia objetivamente a la persona de su integridad física solamente si tuviera eso, estuviera salvando a la persona, ¿no? O sea, la diferencia más simple es, la ética del deseo es bueno porque lo quiero, el principio de totalidad o terapéutico es bueno si realmente me ayuda como persona, aunque yo lo desee o no, ¿ok? Bien. Son cosas que pueden preguntar. Quizás no pregunten estas dos, pero sirve para compararlas. Yo mismo lo puedo comparar si me preguntan en la prueba. Totalidad terapéutica, ¿qué voy a decir? Bueno, le voy a poner estas 4 cositas. Voy a decir que es un principio del personalismo, ¿cierto? Viene del personalismo. Bien. Ahora que dijimos esto, vamos con los dos que faltan, que no son tan difíciles. Para hablar de los puntos clave y las corrientes que lo influenciaron, aquí le ponemos un tic porque esto ya está listo. Nos faltan solo estas dos. Vamos a poner un dibujito, ¿ok? A mí me gustan los dibujitos para explicar. Aquí está. Tengo este, aquí. Entonces, primero, los puntos clave. Voy a quitar esto. Los puntos clave. Entonces, vamos a enumerar del 1 en adelante hasta el 8. ¿Cuáles son? El primero es el 1, que lo tiene la persona, ¿ok? ¿Por qué? Porque los puntos clave del personalismo son primero replanteamiento del concepto de persona, ¿ok? Replanteamiento del concepto de persona. La bioética personalista considera fundamental replantear otra vez el concepto de persona ubicándolo como el centro de la reflexión filosófica y ética. Por eso está el centro, ¿ok? Entonces es el centro de la reflexión filosófica y ética. Replanteamiento de la persona, ¿cierto? Como el centro de la reflexión de la ética. Por eso está el centro. ¿Por qué lo digo? Porque, o sea, cuando haya un problema ético o algo que haya que desarrollar, el personalismo pone aquí en el centro a la persona. Por eso se pone al centro, replanteamiento del concepto de persona. ¿Bien? Bueno, punto 2. Individualidad y persona humana. Individualidad y persona humana. O sea, la persona, aquí puse a quién, el muñeco, ¿cierto? Para acordarse, ¿sí?
Porque aquí lo que decimos, todo individuo de la especie humana es considerado una persona con dignidad inherente. Se enfatiza el trazo de la persona como un quién, singular, no como un qué, como un objeto, ¿ok? O sea, la persona es un qué, no un quién. Individualidad y persona humana. O sea, la persona es un quién, no un qué. Individualidad y persona humana. Individualidad o persona humana. La persona es un quién, ¿ok? No un qué. Punto 2. Punto 3. Tiene que tener dimensión espiritual integral. Ahí, bueno, le puse aura a la persona, ¿cierto? Y es como dimensión espiritual, para recordar. Punto 4. Aquí puse una meta, porque está corriendo, ¿sí o no? Entonces, el trato a la persona, si acordemos que estamos hablando de personalismo, es como un fin, ¿cierto? O como una meta en sí mismo, no como un medio. O sea, la persona es un fin en sí mismo, no como un medio. ¿Recuerdas dónde vimos eso? Que la persona es un fin y no un medio. ¿Quién dijo esto? Kant, imperativo categórico. ¿Ok? Para que veamos que el personalismo, entonces, bueno, está aquí, ¿o no? Personalismo dentro del objetivismo, ¿no? Aunque influenció al principiantialismo, pero sabemos que en rigor es parte del objetivismo, ¿sí o no? Y más allá de eso, del personalismo. Entonces, importante eso. Eso viene directo ahí, del imperativo categórico de Kant. Que son cosas que si a lo mejor no hubiéramos razonado todo de esta manera, me saldría como random. ¿Cómo que tiene que ver Kant? Bueno, ya lo vemos, ¿sí o no? Punto 5. Trato interpersonal y solidaridad. Por eso le está dando una manzanita, ¿no? Para acordarnos. El punto 5 es eso, trato interpersonal y solidaridad. El punto 6, aquí puse este letrero, corre tu mejor versión, cuerpo, mente y espíritu, para acordarnos, esta publicidad aquí de la zapatilla. Y si lo vemos, aquí, tercero, ¿se acuerdan? El espíritu, el aura, dimensión espiritual integral. Punto 5, principio de dignidad y trato como fin en sí mismo, por eso el 4 era la meta, aquí, ¿sí o no? Fin en sí mismo, meta, fin, la persona. 5, relación interpersonal y solidaridad, le regala la manzanita. 6, integridad y totalidad de la persona. Y mira, donde coexisten cuerpo, psique y espíritu. O sea, cuerpo, mente y espíritu, lo puse así para el letrerito, ¿cierto? Integridad y totalidad de la persona. O sea, si alguien me está ofreciendo cuerpo, mente y espíritu, yo estoy diciendo esto es una persona íntegra, completa, ¿no? Bueno, entonces el 6 es eso, es la integridad de la persona tanto en cuerpo, en psiquis, o mente, y espíritu, ¿bien? Y por eso tiene la flechita hacia el espíritu, hacia el cuerpo, y como para acordarnos que es como integralidad, ¿no? Cuerpo, psiquis y espíritu. El punto 7, aquí están las medallas que ganó esta persona por correr, que es la medalla ética y la medalla de la responsabilidad, ¿ok? Porque la ética y responsabilidad son el punto 7. Mi libertad, mi compromiso, mi bien y el bien común. Ética y responsabilidad. La libertad humana implica responsabilidad hacia uno mismo, hacia los demás, bueno, etc. Y el 8, importancia de la afectividad y participación. La afectividad es esencial para la persona y no debe ser despreciada en favor de una visión puramente física o materialista. Entonces, por eso aquí vemos a las personas jugando, afectividad y participando en la carrera, ¿ok? A estos niñitos. Afectividad y participación. ¿Bien? Perfecto. Esos son los puntos clave. Miren, simplemente hay que recordar ese dibujito. ¿Listo? Y las corrientes que lo influenciaron están aquí en este mismo dibujo. Qué bueno, ¿no? Punto uno, la filosofía clásica. Por eso puse aquí esta estatua hermosa, la persona como centro de la reflexión ética. Filosofía clásica es una corriente que influenció al personalismo, la puse aquí otra vez. Y aquí, bueno, si tienes que recordar aquí algo de estos tres, porque no lo puse como mnemotecnia. Pero mira, la filosofía clásica sí está como mnemotecnia. Y la tres ya la sabemos, que después vamos a ver, porque sí te la sabes. Entonces, uno, filosofía clásica. Dos, ética causística. Cada caso es único, el contexto importa, la decisión nace del caso concreto, ¿bien? O sea, cada caso es único. Eso es la ética causística, ¿bien? De esa corriente es lo único que voy a decir, pero para que lo sepas. Tercero, ética de las virtudes. Dije 8.000 cosas de esa, ¿no? Ética de las virtudes. Recordemos, si me acuerdas, está aquí. Ética de las virtudes. Ya hablamos de Aristóteles, prudencia, justicia, definimos compasión, diligencia, templanza, honestidad, todo eso en el video pasado, para que lo recuerdes, ¿cierto? La persona actúa bien no por consecuencias, sino por sus hábitos morales. Y las virtudes que hay que tener son estas cuatro. Entonces, el personalismo obviamente está influenciado por la ética de las virtudes, si no están los dos dentro del objetivismo. ¿Qué es el personalismo? Dijimos el video pasado, es ética de las virtudes más dignidad, ¿de acuerdo o no? ¿Y dignidad qué es? Valor intrínseco que posee toda persona, por el simple hecho de ser persona. Pregunta de prueba esto. ¿Eh? Ya. Ética. Y cuatro, ética narrativa. Escucho su historia para comprender su realidad y decidir mejor juntos. ¿Bien? Entonces, ahora ya tenemos todo lo que hay que saber del personalismo, excepto una definición más o dos más, pero tenemos casi todo listo, ¿no? Para allá ahí personalismo está cocinado. Si te das cuenta, es muy importante. Una de las cosas que más van a preguntar en la prueba, según yo, o yo creo, es sobre el personalismo. Bien. Bien. Y las dos cosas que faltan, sí, que son muy pequeñitas, una es una trilogía que hay que saber del socialismo, que es como las tres cosas que ocupa el personalismo para la resolución de conflictos. ¿Ok? Y estas tres cosas son simplemente el hecho científico, aspectos filosóficos y lo mejor desde el punto de vista ético. ¿Bien? Bueno, el hecho científico, aspectos filosóficos
Y por último, vamos a poner lo mejor desde el punto de vista ético, ¿bien? Ah, eh, y después vamos con lo último lo último de personalismo, que es la noción de autonomía, ¿bien? Lo vamos a poner ahora. Lo mejor del punto. Bien, con eso ya tenemos todo. Y por último, me van a preguntar, ¿cómo se define el personalismo? O sea, la autonomía según el personalismo. ¿Por qué? Porque la autonomía no es lo que quiere hacer simplemente la persona y listo, ¿no? Ya vimos la diferencia entre, ya vimos la diferencia entre la medicina del deseo, que el paciente, mientras no daña a nadie, el paciente se hace lo que quiere, y la totalidad terapéutico, que en realidad hay que seguir una pauta ética, ¿sí o no? Y hay que ver que le haga bien realmente al paciente hacerse. La autonomía, según el personalismo, es más o menos eso. O sea, el paciente va a hacer lo que quiere, pero con dos condiciones, que son estas. Uno, la noción de autonomía se entiende como la capacidad de la persona de autodeterminarse y de tomar decisiones informadas. Entonces, punto uno, eh, autodeterminarse, pero informado más, o sea, tiene derecho a la información, más responsabilidad de actuar de acuerdo con los principios éticos, más responsabilidad ética. Si preguntan entonces, ¿qué es la autonomía según el personalismo? O si me preguntan por autonomía en general, yo voy a decir, bueno, la autonomía, en realidad, y ligada al personalismo, es la capacidad de una persona de autodeterminarse, siempre y cuando esté informado, ¿cierto? Y esa determinación tenga responsabilidad ética. Personalismo, adiós, nos vamos a un nuevo tema. Mal menor y doble efecto. De aquí del mal menor y el doble efecto voy a decir un par de cositas que en realidad es todo lo que hay que saber, eh, pero que me pueden preguntar. Mal menor y doble efecto, ¿ok? Mal menor, doble efecto. Perfecto. ¿Qué es cada uno? Definámoslos o expliquémoslos. El mal menor consiste en elegir la opción menos dañina cuando todas las alternativas implican algún mal inevitable, ¿ok? O sea, hay un mal inevitable, independientemente de lo que se haga, ¿ok? Un caso extremo, por ejemplo, estás atrapado en una cueva y hay una piedra que te está aplastando el brazo y estás solo. Y nadie te va a escuchar, nadie te va a buscar. Tienes dos opciones, o morir, o después de que pasaron 4 días y ya estás desesperado, vas a venir, bueno, por alguna razón tienes una sierra aquí, y te vas a cortar el brazo para poder irte, ¿ok? Cortarte el brazo fue el mal menor, ¿o no? Porque si no te morías. Entonces es un mal inevitable independientemente de lo que se haga, y es lo que tuviste que hacer. Eh, bueno, un ejemplo extremo, pero para que se entienda. De la diferencia con doble efecto. Bueno, por ejemplo, bueno, esto es un ejemplo extremo, un ejemplo clínico, amputar una pierna gravemente infectada puede ser otro ejemplo para evitar la muerte del paciente, porque morir sería peor, ¿no? Bueno, y el principio de doble efecto, en cambio, ocurre cuando una acción buena o moralmente neutra produce dos consecuencias. ¿Te parece mucho, no? Produce dos consecuencias, una buena y una mala. Ok. Si hacemos un grafiquito de diferencia, el mal menor es así. Ya estoy eligiendo entre esto y esto. Esto es malo y esto es muy malo. ¿Ok? Entonces estoy eligiendo eso. Eso es el mal menor. En cambio, en el doble efecto, yo estoy aquí. Estoy tomando una determinación y esa determinación me va a llevar hacia un resultado bueno, que es el esperado, y vamos a ponerle un resultadito malo, que es el no esperado. ¿Se entiende la diferencia, no? Mal menor. Yo ya estoy eligiendo entre dos males. El doble efecto, estoy eligiendo algo que es bueno o neutro, que me va a traer un resultado bueno y un resultado malo. Esa es la diferencia conceptual. Porque si uno no va a decir, bueno, siempre pasa algo malo. Bueno, pero esa es la diferencia que estoy eligiendo aquí. No estoy eligiendo directamente en los males. Eh, bueno, entonces, esta situación mala se prevé, se puede saber qué va a pasar, pero no es la que se desea directamente. Entonces, en el daño no es el objetivo, sino un efecto secundario, vamos a decir. ¿Cómo nos acordamos de efecto secundario? Bueno, una pastilla con efectos secundarios, te estás tomando la pastilla aquí. Lo que buscas es esto, aunque pase esto. ¿Bien? Y de hecho, bueno, por ejemplo, un ejemplo, administrar morfina a un paciente terminal para aliviar un dolor intenso, aún sabiendo que podría deprimir la respiración y acortar la vida, ¿sí o no? Pero ese es el principio del doble efecto. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal? Es que el mal menor se elige entre dos daños inevitables, mientras que el doble efecto se busca un bien aceptado, ¿bien? Con un daño, aceptando un daño secundario no deseado. Eso es lo único que hay que saber de esto. Bueno, yo dije que era lo único, pero falta en realidad, dentro del doble efecto, me van a decir, ¿en qué caso tengo permiso de aplicar esta pastilla sabiendo que tiene una implicancia negativa? Aquí, como yo tengo que elegir entre dos males, no tengo condiciones, elijo el menor de los males. En cambio, en el doble efecto, estoy aquí arriba. Entonces, ahí sí tengo que decir, explicar por qué le voy a dar la morfina, por qué voy a hacerle esto que tiene efectos secundarios. Y son estas.
Cinco cosas, ¿ok? A ver, este ejemplo está bien, pero aquí para que tengan cuidado si es que vas a ver este archivo hay cosas que no están bien. Por ejemplo, esto no es mal menor, también es doble efecto, ¿ok? Bueno, primero que esté moralmente permitida, ¿ok? Yo lo quiero ordenar en un orden diferente. Yo quiero poner, primero, pues como yo me lo sé así, me lo sé con este orden, las cosas, que es el orden que hay que saber. Autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia. Y trato casi siempre de ordenarlo de esa manera. Entonces vamos a ver aquí, ¿cuál de estas es la autonomía, el consentimiento informado del paciente? Entonces esto va primero. ¿Cuáles son los... Bueno, después, efecto bueno proporcional. O sea, el bueno, el efecto bueno deseado debe ser proporcionalmente más importante que el efecto malo no deseado. O sea, es como una beneficencia, ¿no? Pero un poquito más subjetiva, ¿cierto? Moralmente permitida, no contra nadie en el bien, ¿cierto? Eso también lo ponemos como si fuera la beneficencia. Ah, lo puse dos veces. Bueno, después, consentimiento, única posibilidad de acción. Debe ser una de las únicas. 1, 2, 3, 4, 5. Única posibilidad de acción. Tener consentimiento informado del paciente, que es como si fuera la autonomía. No lo voy a escribir. Debe ser bueno, proporcional, moralmente permitida, única posibilidad de acción. Bien. Y no causar el efecto malo directamente. Claro, esa es la no maleficencia, que me faltaba. La no maleficencia va después de la beneficencia, por eso lo pongo aquí. Esos son los criterios para poder aplicar el principio de doble efecto. Si no se cumple uno de ellos, entonces no lo puedo hacer. Hay que sabérselos, ¿ok? Pregunta de prueba, importantísima. Importantísima. Bien. Ya, ahora pasamos a otro tema. Se llama autonomía progresiva. ¿Ok? Tiene que ver un poco con la ley, que en el siguiente video, que va a ser uno de los últimos, vamos a hablar sobre la ley, ¿sí? Pero ahora me importa hablar sobre autonomía progresiva, que es una línea de tiempo desde la infancia hasta la adultez, sobre cómo va aumentando la autonomía del paciente, ¿ok? Respecto a la toma de decisiones. Y vamos a tener desde los 0 hasta los 12 años, después 13 años, 16 años, 18 más, ¿ok? Ahora, entonces, desde los 0 a los 12 años, la autonomía está delegada por los padres, delegada por los padres. Desde los 13 años, ¿qué es lo que aparece a los 13 años? La decisión sobre tratamientos no invasivos. A los 16 años, aparece decisión sobre tratamientos invasivos. Se va sumando lo otro, ¿no? ¿Bien? O sea, este también puede seguir sobre no invasivos. Y a los 18, ¿qué pasa? Ahí puede rechazar tratamiento. Antes no se podía. Antes no se puede rechazar el tratamiento. Desde los 18 se puede. ¿Ok? Es muy importante saber eso. Después vamos a ver por qué. Pero es muy importante saber eso. Ahora vamos a definir unas cosas que son muy importantes para entender todo esto. La primera es competencia. Competencia. ¿Qué es competencia? Porque cuando una persona es competente, es un concepto clínico y bioético. ¿Qué significa? Es la capacidad de una persona para tomar una decisión, poder tomar una decisión concreta sobre su salud en un momento determinado. ¿Bien? ¿Y qué se debe cumplir? ¿Qué se debe cumplir? Se deben cumplir cuatro cosas. ¿Ok? Primero, tiene que comprender la información relevante. Eso también es importante. Son cuatro cosas para que una persona sea competente. Uno, comprender información relevante. Parece que explicarla, ¿sí o no? Pero bueno, para que tenga capacidad, tiene que comprender la información relevante. En segundo punto, valorar cómo se aplica a su propia situación. En tercer lugar, razonar entre distintas alternativas. Y punto cuatro, comunicar una decisión consistente. ¿Ok? Así es como se define la competencia. ¿Bien? Y otras tres definiciones más, que van más desde la ley. Una es la capacidad jurídica, que es para poder pensar en todo esto. Hay que necesario definirlo. Capacidad jurídica. Tenemos la capacidad de ejercicio y tenemos la presunción de capacidad. Bien, primero, capacidad jurídica o capacidad de derecho. ¿Qué es lo que es? O sea, está dentro de todas personas, es inherente. Está definido así tal cual. Es la aptitud reconocida por la ley para ser titular de derechos y obligaciones. Toda persona humana tiene capacidad de derecho o capacidad jurídica, ¿ok? Toda persona tiene ese.
desde que nació, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Ser dueño de una casa, ¿cierto? Por ejemplo, ser dueño de una casa es una capacidad de derecho, ser el dueño de una casa. Lo que pasa es que no siempre puedes ejercer ese derecho como el titular, a pesar de que seas el dueño. Y ahí viene la capacidad de ejercicio, ¿ok? La capacidad de ejercicio son limitaciones establecidas por ley cuando una persona no puede ejercer adecuadamente sus derechos por sí sola. ¿Se entiende la diferencia, no? O sea, por ejemplo, tienes 4 años, eh, te quedaste sin padres, heredaste la casa, eres el dueño de la casa. ¿Puedes venderla e invertir en una inmobiliaria si quieres? No, no puedes. O sea, tienes capacidad de derecho, pero no tienes capacidad de ejercicio. Probablemente alguien ahí va a ejercer, no sé, un tío, el primo mayor de edad, no sé, va a tener la capacidad de ejercicio, ¿cierto? A pesar de que tú seas el dueño de la casa. ¿Se entiende? Bien, por sí sola. Los ejemplos clásicos aquí son los menores de edad, entonces, las personas con padecimientos mentales y personas sujetas a apoyos de representación social para determinados actos. Bien, después voy a profundizar un poco en eso. Y por último, presunción de capacidad o restricciones de capacidad. ¿Qué es lo que es? Bueno, presunción de capacidad es la capacidad general de ejercicio, se presume, incluso si la persona se encuentra internada en un establecimiento. O sea, se presume que igual tiene ese derecho. ¿Qué pasó aquí? Bien, eso. Esas tres cosas hay que saberlas porque son de la ley. Bien, están en la ley. Este es el artículo 22, no sé si importa ponerlo. No, no importa. Este es el artículo 22, este es el artículo 23, si no me equivoco, y este era el 31, inciso A, por si lo quieren buscar. Pero bueno. Eh, una cosa importante, otra que hay que mencionar ahora es cuáles son los tres tipos de situaciones o restricciones. Yo dije que había restricciones. ¿Cuáles son los tres tipos de restricciones en los que no puede ejercer su capacidad de derecho? Situación número uno, personas con capacidad restringida, que son básicamente los que tienen la capacidad restringida, por ejemplo, los adictos, ¿ok? O alteración mental permanente, ¿bien? En este caso, la persona sigue siendo la regla y mantiene su capacidad de ejercicio, ¿ok? Eh, no puedo escribir, un segundo, ¿eh? Yo decía, esta persona sigue pudiendo, no sé por qué no puedo escribir, ahí está. Sigue pudiendo ejercer su capacidad de ejercicio, pero va a tener a alguien que en el caso de la sentencia, que se vea que es un adicto o una persona con una alteración mental, lo que se va a hacer es que va a haber una persona que le va a asignar apoyos, que se llama curador, ¿ok? La idea del curador, la idea del curador entonces viene de proteger a una persona que por alguna razón no puede ejercer por sí sola ciertos derechos o tomar determinadas decisiones. Con el sistema actual, bueno, ya no se parte de la idea de que una persona es incapaz de todo, ¿cierto? Lo que hace un juez es analizar qué cosas en particular, concretas, puede hacer y cuáles no. Entonces pueden pasar dos cosas. Por un lado, que tenga capacidad restringida, esto lo explico rápido, pero para que la persona conserva capacidad para la mayoría de los actos y el juez establece restricciones específicas. Generalmente se designan apoyos que pueden ayudar a comprender información, no necesariamente curador. Esa es la capacidad restringida. Y por otro lado está la incapacidad, que es una situación excepcional, que es cuando la persona está absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno. En este caso, el juez puede designar un curador. Entonces, una persona nombrada judicialmente, el curador. Por ejemplo, un paciente en estado vegetativo permanente o una persona con deterioro cognitivo extremadamente severo que no puede comprender ni comunicar decisiones. En ese caso, el curador no existe para hacer lo que quiera, sino para actuar en beneficio de la persona representada y dentro de los límites fijados por el juez. ¿Bien? Por ejemplo, en bioética, si un paciente necesita una cirugía, si es competente, decide él. ¿Sí, no? Si es competente, decide él. Si tiene capacidad restringida, pero comprende esa decisión, decide él, quizá con apoyo. Si no puede decidir, ahí tiene al curador y el curador participa como representante legal. Aún así, el equipo médico siempre debe intentar respetar los valores, ¿cierto?, de la persona. Entonces, una forma simple de recordarlo es que el apoyo ayuda a decidir, ¿cierto? Y el curador representa y quien decide cuando la persona no puede. ¿Bien? Eso es punto uno. Personas con capacidad restringida. Punto dos es incapaces, que en realidad aquí está lo que decía yo de los incapaces totalmente, que esto es un supuesto del excepcionalismo, ¿ok? Excepcionalísimo. Aquí cuando está absolutamente imposibilitada. Y ahí tenemos a los enfermos mentales. Aquí se pone lo del curador, que decía yo. ¿Bien? Y en tercer punto, inhabilitados.
Esto es para personas que pueden exponer a sus cónyuges, a sus convivientes o a sus hijos, que a pesar de que mantienen su capacidad de ejercicio, ¿ok? Se les designa un apoyo igual, ¿ok? Se les designa apoyo por inhabilitación psicológica, puede ser. Por ejemplo, adictos a las apuestas. ¿Bien? Los adictos a la apuesta, o sea, no tienen problemas mentales, ¿cierto? Pero están inhabilitados para poder decidir sobre sus propios bienes, porque lo pierden todo. ¿Sí o no? En ese caso se les designa un apoyo. Bien. ¿Por qué dije todo esto? Porque recordemos de lo que estábamos hablando al principio. Vamos a ver aquí. Un menor de 13 años, acá. ¿Tiene capacidad de derecho? Sí, siempre. ¿Tiene capacidad de ejercicio? Sí, pero limitada y progresiva. Aquí está la autonomía progresiva. ¿Bien? Antes se enseñaba que los menores solo tenían capacidad de derecho y ninguna capacidad de ejercicio. Hoy ya no es así. El Código Civil y Comercial de la Nación reconoce que los menores ejercen sus derechos de manera progresiva según su edad y madurez. Por eso, un niño de 10 años, o sea, menor a 13, tiene capacidad de ejercicio, pero muy restringida. Normalmente actúa a través de sus representantes legales, como sus padres, ¿sí o no? Desde los 13 años, un adolescente tiene más capacidad de ejercicio que un niño de 8 años. Y a medida que aumenta la edad y madurez, aumenta su autonomía para decidir. Por eso en salud la regla práctica es, menor de 13 años, las decisiones generalmente la toman los padres o representantes. Es entre 13 y 16, puede decidir respecto a tratamientos no invasivos ni riesgosos. Entre 16 y 18, decisiones sobre el propio cuerpo se lo considera en principio como un adulto, pero desde los 18 puede rechazar tratamiento. ¿Ok? Esto es muy importante para cuando hablemos de los dilemas éticos. Bien, vamos a hablar de problema ético versus dilema ético. ¿Ok? Esto también hay que saberlo muy bien. Pongo estas cositas aquí. Muy bien sabido. Bien, vamos a hablarlo, simplemente es muy fácil. Un problema ético y un dilema ético no son lo mismo, ¿cierto? Un problema ético es una situación difícil que genera dudas morales, pero que al analizarla con los principios bioéticos suele tener una solución razonablemente correcta, ¿ok? O sea, tiene solución. Es difícil, pero tiene solución si se analiza. Esto es generalmente analizado por un comité de bioética, ¿no? Se lleva ahí la situación, el caso y se toma la decisión. En cambio, un dilema ético ocurre cuando dos deberes o valores éticos importantes entran en conflicto y cualquier decisión implica sacrificar algo valioso, ¿ok? Diferentes valores éticos importantes entran en conflicto. Nosotros en problema ético habíamos dado un ejemplo, que es el de la diálisis. Por ejemplo, si un paciente adulto competente y bien informado, o sea, un paciente adulto competente y bien informado, información, ¿cierto? Rechaza una diálisis, a primera vista parece un dilema, pareciera como que un dilema, ¿cierto? Porque el médico quiere ayudarlo y sabe que el tratamiento puede salvarle la vida, o sea, es beneficencia, por sobre autonomía, sobre no maleficencia, ¿cierto? Sin embargo, al analizarlo, la solución siempre va a ser respetar la autonomía del paciente. ¿Por qué? Por lo que vimos aquí. ¿Dónde está? Creo que lo vimos aquí. Rechaza la diálisis. Porque habíamos dicho que al final la decisión era no dializar, porque la autonomía que parece que pelea con la no maleficencia, al final la no maleficencia se está convirtiendo en maleficencia si obligo al paciente a hacerse la diálisis, porque va a prolongar el sufrimiento, ¿cierto? Y eso puede ser un encarnizamiento terapéutico que después voy a mencionar lo que es, definir. ¿Cómo lo pensamos a la larga? Si el paciente es competente, ¿cierto? Mayor de edad rechaza la diálisis, la no maleficencia termina convirtiéndose en maleficencia y nunca va a ser, o sea, no estamos respetando los principios de mínima. Entonces, no es que la autonomía le esté ganando a la no maleficencia, sino que la no maleficencia se convierte en maleficencia si es que lo obligo a dializarse. Y entonces ahí están fallando los principios de mínima y está mal. Entonces, en cambio, si yo lo dejo dializarse, se está cumpliendo la autonomía y se está cumpliendo la no maleficencia. No le estoy haciendo el daño de obligarlo, ¿sí o no? Entonces ahí, ¿cuál es la decisión? No dializar. Eso sería en el caso de que el paciente es mayor de edad, ¿cierto? Entonces ahí es un problema ético, porque pareciera, bueno, lo dializo o no, pero ya sabemos que con las herramientas que tenemos, con los principios de mínimo y máximo, y cómo la no maleficencia se convierte en maleficencia por obligarlo, la solución sería no dializar. ¿Bien? Listo. No es un verdadero dilema. Pero ahora vamos a convertir eso en un dilema. ¿Cómo lo convertimos en un dilema? Imaginemos que un adolescente de 13 años es el que quiere rechazar una diálisis. 13 años. Nosotros que habíamos dicho aquí arriba que desde los 18 se puede rechazar tratamiento. Antes se puede decidir qué tratamiento sobre no invasivo, después invasivo a los 16. Y desde los 0 a los 12 años delegada por los padres. ¿Ok? Él tiene 13 años. Tiene 13 años. Rechaza una diálisis que necesita para sobrevivir. ¿Puede rechazarla? ¿No? Por la autonomía progresiva. Bien. Mientras que sus padres quieren que la reciba, obviamente. ¿Sí o no? Aquí choca la autonomía del menor, que es una autonomía progresiva que en rigor no podría, ¿cierto?
el deber de proteger su vida, la beneficencia y la autoridad de los padres. No existe una respuesta claramente correcta, ¿sí, no? Y cualquier decisión que afecta un valor importante. Esto sí se constituye en un verdadero dilema, ¿bien? ¿Se entiende la diferencia, no? Otro ejemplo es el de la última cama, clásico, ¿no? Disponible en terapia intensiva para dos pacientes que la necesitan. Si se la damos a uno, el otro queda sin acceso al recurso. Aquí entran en conflicto la beneficencia hacia cada paciente y la justicia distributiva. Como no es posible satisfacer a ambos, al mismo tiempo estamos frente a un dilema ético. Bueno, y ahí, en el ejemplo de la última cama, vamos a ver cómo solucionarlo, ¿sí o no? Bueno, coge la luz el ejemplo de la última cama, porque muchos bioticistas, si se puede decir así, ya lo rechazan como un dilema ético. Y es un problema ético. ¿Por qué? Porque es una solución difícil. ¿A quién le damos la última cama? Pero en realidad no es un dilema, porque tiene solución. Lo voy a explicar. Tenemos dos pacientes. Paciente de 85 años con 90% de probabilidad de sobrevivir versus paciente 20 años, 20% probabilidad de sobrevivir. La edad es un distractor, ¿ok? El criterio de edad para la justicia es un distractor que no está aprobado, ¿ok? O sea, eso que le queda menos vida, no... Tendría que ser un caso extremo en el que sean dos pacientes exactamente iguales, o sea, tiene que ser muy igual como para que empiecen a considerarse esos números, como la edad. Lo que importa aquí es la probabilidad de supervivencia. Este tiene 90% de sobrevivir y este 20% por darle la última cama, ¿ok? Entonces, ¿qué diría eh, un personalista versus qué diría un consecuencialista? Recordemos que este es el que en la línea del tren preferiría salvar a tres personas y que se muera solo una. ¿Sí o no? Y el personalista que diría, nada justifica sacrificar a una persona por salvar a tres. No justifica, porque la persona es el bien en sí mismo. El fin en sí mismo y no el medio. El fin no justifica los medios. ¿Sí o no? Eso es lo que diría el personalista. Recuerda lo que hablamos aquí, todo esto, ¿sí o no? Lo que diría el personalista. Entonces, para el personalista, la persona es el fin en sí mismo. Bien, pero yo voy a decir una cosa, y esto quiero que quede muy claro. Frente a la situación de escasez, todo personalista tiene algo de consecuencialista. Esto es para que tú lo pienses, no para que lo digas, ¿ok? Porque la decisión que vamos a tomar ahora con este paciente, tanto el consecuencialista como el personalista van a estar de acuerdo, pero van a estar de acuerdo por motivos diferentes, ¿ok? Para el consecuencialista es fácil. ¿A quién va a elegir? Al que tiene más posibilidad de sobrevivir, al de 85 años, listo. Para el consecuencialista es fácil. Para el personalista es más difícil porque tiene que elegir igual. No puede decir, ah, este vale todo lo que se pueda, este vale todo lo que se pueda, persona con el fin. No puede, no puede. O sea, aquí es justamente donde Diego Gracia nos ayuda a tomar la decisión, ¿sí o no? En el caso del personalismo, Diego Gracia, ¿ok? O sea, la persona es digna y tiene derecho a ser salvada a todos, bien, pero la cama sigue siendo una. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Sí o no? Entonces analicemos uno por uno aquí, porque si nos preguntan esto tenemos que saber responderlo. Lo que vamos a decir es así. Bueno, primero recordemos la ética de mínimos, no maleficencia y justicia, y la de máximos, beneficencia y autonomía. Ahora, la autonomía prácticamente desaparece porque ninguno de los pacientes... Autonomía, tenemos autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Bien, la autonomía prácticamente desaparece. Estos son los mínimos y estos son los máximos. Bien. Bien. La autonomía prácticamente desaparece porque ninguno de los pacientes está discutiendo un tratamiento. El problema es una distribución de recursos. Bien. La beneficencia está presente porque queremos ayudar a ambos, pero el verdadero conflicto aparece en la justicia distributiva, ¿sí o no? Y beneficencia hacia el paciente más grave. Entonces lo que podríamos decir, quiero ayudar al paciente A, perdón, quiero ayudar al paciente B porque está peor, ¿o no? Del paciente A. Quiero ayudar al paciente B porque está peor. Eso es beneficencia. Pero también podrías decir, debo distribuir la cama de forma justa y eficiente, porque es un recurso escaso. Eso es justicia. Y aquí Gracia diría algo muy importante, diría, los principios de mínimos suelen tener prioridad sobre los máximos cuando entran en conflicto. ¿Cierto? Entonces, aunque la beneficencia me inclina a ayudar al paciente B, por estar más grave, la justicia distributiva exige considerar el uso adecuado de un recurso escaso, dado que la posibilidad de supervivencia del paciente B es del 20% y la del paciente A es del 90%. La asignación al paciente A parece más compatible con una distribución justa del recurso, ¿sí o no? Ya fíjate ahí que Gracia sí ayuda a decidir, no porque diga elige siempre al que tiene mejor pronóstico, ¿sí o no? Sino porque te da una razón justa para justificar por qué la justicia distributiva puede pesar más
que el impulso de ayudar al paciente más grave. Y aquí aparece algo muy bonito, ¿cierto? Que un utilitarista o consecuencialista diría, elijo A porque maximiza el bien total, ¿sí o no? Por eso lo elige. El consecuencialista elige A porque maximiza el bien total. Y Gracia, digo Gracia, que es del personalismo, podría llegar al mismo resultado. También elige A, pero porque maximiza el bien total, no, por una razón distinta. No porque A valga más, ni porque produzca más utilidad social, sino porque la justicia exige utilizar razonablemente un recurso escaso para que cumpla su finalidad. ¿Y en cuál de las dos la cama va a cumplir una mejor finalidad? En A. O sea, al final, el utilitarista y Diego Gracia, que es opuesto, llegan a la misma solución. Entonces, ¿es un dilema? No, es un problema ético, que después de analizar nos dimos cuenta que se le da, te pido mucho perdón, paciente B, pero bueno. Eh, eso, eso. Hay, hay un modelo que se llama modelo de análisis ético clínico, un comité de bioética, bla, bla, bla. Ese modelo simplemente son estos 7 pasos que se pueden aplicar, que en realidad, a mi punto de vista, yo no soy experto. A mi punto de vista, es un poco de chamullo, porque básicamente es el mismo análisis que hicimos, pero igual lo dejo aquí porque si lo preguntan hay que saberlo. Modelo de análisis ético clínico, un comité de bioética. Primero identifica el dilema, ¿ok? Después identifica la descripción del problema ético. Después referencia al principio ético explicativo. Esto hay que saberlo, lo siento. Después, identificación de la información clínicamente ética relevante, evaluación de alternativas de acción, respuesta al problema, implementación de la práctica. Prácticamente ya, si tú estás ahí, lo primero es ¿qué pasó? ¿Sí o no? Eso ya identificamos el problema. Después, ¿y cuáles son los problemas que están en juego? ¿O qué es lo que está pasando? Después, ¿cuáles son los recursos que tengo para tomar una decisión? Que es como referencia a los principios éticos que están ocurriendo. Después, ¿cuál es la información clínica relevante? Después ahí las alternativas. ¿Qué puedo hacer? Respuesta al problema, implementación práctica. Y aquí hay un ejemplo. Paciente de 70 años con insuficiencia renal previamente sometido a la diálisis. El contexto de la familia está en desacuerdo y desea que el paciente continúe con la diálisis. Es lo mismo que hablamos, ¿no? Bueno, y esto es un problema, un dilema, un problema, ¿cierto? Porque ya sabemos cómo solucionarlo. Un paciente que no quiere diálisis, tiene 70 años, es un problema. Porque nosotros descubrimos que aquí, esto es lo mismo. ¿Sí, no? Al final, la no maleficencia se convertiría en maleficencia si lo obligo a dializarse, entonces lo que gana son los mínimos y no se dializa, rechaza el tratamiento. Eso es lo que ya sabemos, pero veamos cómo lo contestarían con esto. Después identificamos el problema. Hay un conflicto entre la autonomía del paciente y la beneficencia de salvarlo, etc. La referencia a principios éticos explícitos, autonomía, beneficencia y no maleficencia y justicia. Después, la información relevante, historial médico del paciente, etc. Evaluación de las alternativas, dializar o no dializar, riesgo y beneficio, se puede morir, pero por el otro lado es muy invasiva la diálisis. Después, 6, respuesta al problema, se decide respetar la decisión, obviamente, ya lo sabemos. Solo hay que saber argumentar con estos puntos, pero es lo mismo. Y después se implementa. Listo.